Paulo Freire, el educador brasileño, fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo diseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Nació en Brasil en 1921, estudió letras y se doctoró en 1959 en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis Educación y Actualidad Brasileña. En este video hablaremos de su obra publicada en el año 1971, Extensión o Comunicación, la concientización en el medio rural, donde analiza el problema de la comunicación entre el técnico y el campesino. Paulo pretende con su estudio hacer un análisis global del trabajo del agrónomo como educador, pero rebasa ampliamente esa intención para entrar en los campos de educación. Una palabra clave y que podría resumir la obra o lo que buscaba el autor es progreso. Para analizar más a fondo esta palabra revisaremos algunos conceptos básicos. El conocimiento. Como seres humanos, a diferencia de los seres animales, no podemos vivir solamente de nuestros instintos. Es necesario para nuestro desarrollo y supervivencia enriquecernos constantemente del mundo, que como sabemos está en constante movimiento y es cambiante. De ahí surge la importancia de que el conocimiento nunca debe estancarse. Del conocimiento se alimenta la humanidad. Para que éste se transporte de cierta manera, necesita un medio y este por excelencia es el diálogo. Es el diálogo el que impulsa el avance del conocimiento y a la educación en una dirección progresista, de manera en que esta dirección progresista no sea una sola, sino que avanza múltiples caminos, izquierda, derecha, arriba, abajo, a donde sea, siempre y cuando se cuestione y se tenga la certeza de que la dirección que se tome sea hacia el progreso, siendo así el diálogo la base de la auténtica educación. Freire nos dice que la educación es impulsada por el deseo de llegar a la finitud del conocimiento y reconoce que la educación debe evolucionar. La educación está compuesta por dos entes, el educador y el educando, donde ambos deben de considerarse con la misma capacidad de conocer un objeto. No se debe suponer o dar por hecho que el educador es mejor que el educando. Si ambos se consideran con la misma capacidad, la educación y el diálogo cumplen su función. Ambos deben de verse como iguales, para avanzar en el conocimiento y no caer en dogmas, sino cuestionar nuevos puntos de estudio de un objeto para así lograr el progreso. Un término sumamente importante para esta obra es la comunicación. La comunicación está vinculada con el diálogo y la cultura porque sin el diálogo no hay comunicación verdadera y por consiguiente sin la comunicación no hay verdadera educación. Todos estos términos, diálogo, conocimiento, educación, comunicación, nos muestran una realidad a la que el autor nos quiere llevar. En conjunto, estos conceptos trabajan para hacer en la humanidad un progreso. Sin embargo, el autor nos habla también de otra realidad, una realidad quieta y sin progreso, algo completamente diferente. Ahora veamos este otro lado de la moneda. En esta realidad nos muestran un fenómeno denominado por Freire como extensión del conocimiento. Esta palabra es criticada y es protagonista en la obra. La extensión del conocimiento se encarga de pasar el conocimiento de un ente a otro. A diferencia del diálogo, la extensión no hace crecer el conocimiento, lo estanca. Ese concepto se muestra frecuentemente en la educación tradicional y en vez de liberar al hombre, lo esclaviza, lo manipula cayendo en dogmas y carecen del diálogo. Así como el diálogo produce educación, la extensión produce lo que el autor denomina como invasión cultural. Este fenómeno se define como un proceso donde un invasor accede a un espacio histórico-cultural donde se impone la invasión del mundo histórico-cultural, que el invasor desee al invadirlo. Este fenómeno surge de relaciones antidialógicas y se genera una dominación. Esta invasión, al entrar de forma más antidialógica posible, rompe el equilibrio generando una resistencia. Este tipo de invasiones sigue perdurando en la actualidad. Hacer el uso de la extensión como medio de conocimiento puede llegar a ser muy lento, poco útil o simplemente el conocimiento y el progreso no se darían. Para que el conocimiento siga existiendo es necesario que haya un diálogo para que se suscite la educación y se produzca el conocimiento. Todo esto forma parte del proceso y la esencia de la comunicación correcta y eficiente, que termina en un sentido de progresividad. Para progresar como humanidad, se debe desprender del pensamiento dogmático y adoptar un pensamiento progresista.
en una visión de evolución que se abra camino a diferentes direcciones, que el diálogo nos lleve para así lograr el avance y el progreso de nuestra sociedad. Muchas gracias. Pedagogía erótica, Paulo Freire y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Miguel Escobar Guerrero. Pensando con Paulo Freire el compromiso histórico en sus 5 pedagogías del oprimido, de la esperanza, de la autonomía, de la indignación y de la tolerancia. Capítulo 1. Existen 4 etapas en las que se puede el autor identificar con Paulo Freire. Comparte la forma en la que le permite encontrar el sentido a su vida. Primera etapa freiriana. Dar voz a quienes no la tienen, la construcción de la pedagogía del oprimido. Fue en Santa Fe, Bogotá, Colombia, donde llegaron a sus manos los primeros escritos de Paulo Freire, donde se estaba debatiendo entre la vida y la muerte. Fue ahí donde entendió su pedagogía. Siguió su prosa revolucionaria llena de vida, la forma en cómo desnudaba la muerte impuesta por el opresor, la fuerza de sus letras para desvelar el sistema capitalista. Paulo dedicó su pedagogía a los desarrapados del mundo y a quienes, descubriéndose en ellos, con ellos sufren y con ellos luchan. Sintetizó su compromiso de trabajar con ellos desde su práctica, nunca para ellos. Él se encontraba a favor de romper el miedo a la libertad, a la cultura del silencio. La pedagogía del oprimido es un canto al amor, un desafío al deseo de romper las cadenas de la opresión, asumiendo el compromiso de su humanización. Segunda etapa freiriana. El conocimiento como lucha. Freire era un educador comprometido con la esperanza, siempre encontró el lado positivo de su vida, su parte erótica que le impulsaba a soñar esos sueños posibles de una sociedad, para no seguir aceptando ni el hambre, ni la injusticia, ni la miseria. En 1975, Paulo recibe con gran alegría la primera invitación para ir a diferentes países africanos, asumiendo lleno de alegría su compromiso y la contribución que podría hacer si lograba aprender y enseñar a jóvenes. La resistencia cultural que Freire compartió en los países africanos fue otro aliento en la lucha contra la opresión y el anuncio de otro mundo posible. En 1978, el autor relata que se despidió de Paulo Freire para venir a México. Al despedirse, él le repitió: "Reinvéntame, Miguel, no me repitas". Tercera etapa freiriana, sueños y utopías. Su reencuentro con la pedagogía del oprimido. En esta etapa freiriana nos alienta a no desanimarnos en la lucha por la humanización, a no caer en el fatalismo, a seguir construyendo sueños y utopías. La esperanza unida a sueños y utopías abrirá cada vez más espacios de lucha para la construcción de una sociedad que se reinvente. En las diferentes intervenciones de Freire en México habló de la necesidad de indignarnos ante las injusticias, de no quedarnos callados. Paulo decía que si hubieran menos clases en las aulas y más movimientos estudiantiles, probablemente se entendería mejor la necesidad de romper el silencio, para no dejarnos paralizar por el miedo. También nos habla de la necesidad de tener un pensamiento claro, de hacer del acto educativo un proceso de transmisión y creación de conocimientos, de unir el texto al contexto. Cuarta etapa freiriana. Del sueño a la realidad, el camino es de la lucha. La esperanza se construye en la lucha por la autonomía. Aquí nos relata lo que pasó en México el 1 de enero de 1994, en donde miles de indígenas armados sacudieron al país. Los indígenas zapatistas con sangre pagarían su pecado. ¿Cuál? El de no conformarse con limosnas. Se cansaron de la explotación y se levantaron para y defenderse y luchar por la justicia, anunciando la organización de un mundo en donde quepan todos los mundos que somos, consolidando autonomías. Paulo consideró de forma similar al zapatismo que la lucha por la autonomía es esencial en la construcción individual y colectiva del ser humano, como lo escribe antes de despedirse para siempre en su Pedagogía de la Autonomía. Es urgente aprender a quitar el velo que impide leer el mundo. Es urgente aprender a quitar el velo que impide leer el mundo. El actuar de quienes tienen el control tanto de los medios de difusión como del poder político, financiero, religioso y militar. Identificar la doble moral y el doble mensaje de las mentiras a medias. Paulo Freire nos comparte en sus 5 pedagogías el compromiso que reivindica su pedagogía, construyendo sueños y utopías con los y los desarrapadas del mundo. Antes de su partida nos lanza el desafío de no quedarnos callados ante las injusticias, el hambre y la perversión ética.
Paulo Freire: yo no moriría en paz sin proclamar que soy un pedagogo indignado. En esta frase resume el derecho y el deber que tienen mujeres y hombres de rebelarse. Capítulo 2. Pedagogía de la problematización. Conocer mejor a Paulo Freire para mejor reinventarlo. Como primer apartado tenemos los conceptos claves en el pensamiento freiriano, en donde nos dan una falsa concepción del proceso educativo, en donde el docente solo se limita a enseñar y que el alumno está solamente para aprender. No se hace un acto educativo, limita la capacidad de asombro, de duda, de curiosidad, de admiración y se olvidan de problematizar la interacción. El mal hábito de no pensar la práctica ha producido en educadores y estudiantes un pensamiento estático. Freire afirma que cuando se embrutece la capacidad inventora y creadora de las y los estudiantes, solo se busca disciplinarlos, condicionarlos para que reciban respuestas a las preguntas que nunca fueron formuladas desde su práctica. Otro punto importante es la lucha contraideológica, en donde nos dice que Freire propone pensar la práctica para transformarla, teniendo presente que entre teoría y práctica existe una relación dialéctica. Pensar en la práctica para transformarla, según Freire, es darle una nueva vida, es ubicarla, quitándole ese velo de la ideología dominante que la esconde. Después está la relación entre autoridad, libertad, autoritarismo y espontaneísmo. Entre la autoridad y la libertad existe una relación dialéctica indestructible. En cambio, si la autoridad del docente negara la libertad de los estudiantes, ya no habría autoridad, sino autoritarismo. Y siguiendo con la ideología dominante, esta nos dice que vive dentro de nosotros y controla la sociedad fuera de nosotros. Se objetiva en la práctica, como por ejemplo el analizar nuestra percepción de cualquier acontecimiento sociopolítico y de la vida escolar. Después nos encontramos con utopía y pedagogía utópica, la cual nos dice que la educación liberadora es utópica porque arriesga, porque es bella, proporciona a las mujeres y a los hombres la posibilidad de construir su mañana a partir de lo que hoy les es ajeno y distante. La pedagogía utópica nos invita a penetrar en ella para verla desde adentro y por dentro, y desde allí mirar hacia afuera el mundo de la opresión, pero también el mundo de la posibilidad y el de la transformación. Por ejemplo, una educación bancaria no puede ser utópica, porque el proceso educativo que ella permite deja abiertas las puertas a la agresión, la represión, la mentira y el ocultamiento. Finalmente está la metodología para el rescate de lo cotidiano y la teoría. Es un proceso que posibilita primero que las y los estudiantes aparezcan como sujetos que puedan construir su subjetividad al conocer y analizar su práctica, comenzando por el análisis de la cotidianidad escolar para luego llegar a teoría, tomando distancia de la práctica para poder conocerla mejor y al hacerlo mejor analizarla y transformarla, transformándose a sí mismo. La fábula de León, del viejo Antonio. La fábula de León es una narración para poder entender el filicidio del poder. El león primero descuartiza a su víctima, después bebe la sangre comiendo el corazón y deja los restos para los opilotes. Nada hay que pueda contra la fuerza del león. No hay animal que se le enfrente ni hombre que no le huya. Al león solo lo puede derrotar una fuerza igualmente brutal. ¿Y cuál es esta fuerza tan grande para derrotar al león? El viejo Antonio de entonces le tendió al joven Antonio de entonces un espejo. ¿Yo?, preguntó el joven Antonio, mirándose en el redondo espejito. El viejo Antonio de entonces se sonrió de buena gana y le quitó el espejo. No, tú no, le respondió. Al mostrarte el espejo, quiso decir que la fuerza que podía derrotar al león era la misma de León. Solo el propio león podía derrotar a León. Ah, dice el entonces joven Antonio, que dijo por decir algo. El entonces viejo Antonio entendió que el entonces joven Antonio no había entendido nada y siguió contando la historia. Cuando entendimos que solo el león podía derrotar a León, empezamos a pensar en cómo hacer para que León se enfrentara consigo mismo. Los viejos más viejos de la comunidad dijeron que había que conocer a León y nombraron a un joven para que lo conociera. Tú, interrumpe el entonces joven Antonio. El entonces viejo Antonio asiente con su silencio y, después de reacomodar los troncos de la hoguera, continúa. Vieron al joven a lo alto de una ceiba y al pie de ésta dejaron una ternera amarrada. Se fueron.
El joven debió observar lo que el león hacía con la ternera, esperar a que se fuera y regresar a la comunidad a contar lo que había pasado. Así se hizo. El león llegó y mató y descuartizó a la ternera. Después se bebió su sangre comiendo el corazón y se fue cuando ya los zopilotes rondaban esperando su turno. El joven fue con la comunidad y contó lo que vio. Los viejos más viejos pensaron un rato y dijeron que la muerte que da el matador sea su muerte, y le entregaron al joven un espejo, unos clavos para herraje y una ternera. Mañana es la noche de la justicia, dijeron los viejos, y se regresaron a sus pensamientos. El joven no entendió. Se fue a su tienda y allí estuvo un buen rato mirando el fuego. Allí estaba, y llegó su padre de él, y le preguntó ¿qué le pasaba? El joven le contó todo. Su padre del joven quedó en silencio junto a él, y después de un rato habló. El joven sonreía mientras escuchaba a su padre. Mientras el gris de la noche se dejaba caer sobre las copas de los árboles, el joven salió de la comunidad y se fue al pie de la ceiba llevando a la ternera. Cuando llegó al pie del árbol madre, mató a la ternera y le sacó el corazón. Después rompió el espejo en muchos pedacitos y los pegó en el corazón con la misma sangre. Después abrió el corazón y le metió los clavos de herraje. Devolvió el corazón al pecho de la ternera y con estacas hizo una armazón para mantenerla en pie, como si estuviera viva. Subió el joven a lo alto de la ceiba y allí esperó. Arriba, mientras la noche se dejaba caer de los árboles al suelo, recordó las palabras de su padre. La misma muerte con la que el matador mata, lo morirá. Ya la noche era toda en el tiempo de abajo cuando llegó el león. Se acercó el animal y de un salto atacó a la ternera y la descuartizó. Cuando lamió el corazón, el león desconfió de que la sangre estuviera seca, pero los espejos rotos le lastimaron la lengua al león y la hicieron sangrar. Así que el león pensó que la sangre de su boca era la del corazón de la ternera y, excitado, mordió el corazón entero. Los clavos de herraje lo hicieron sangrar más, pero el león siguió pensando que la sangre que tenía en la boca era de la ternera. Masticando y masticando, el león más y más se hería a sí mismo. El joven regresó con las garras de león como collar y lo mostró a los viejos más viejos de la comunidad. Ellos se sonrieron y le dijeron: no son las garras las que debes guardar como trofeo de la victoria, sino el espejo. Así cuenta el viejo Antonio que se mata león. La lucha no es fácil. Los poderosos quieren presentar el mundo de hoy como el único posible, el fin de la utopía y de la esperanza, la devaluación de las rebeldías ante el imperio del dinero. Los pobres sobran, no existen dentro de las realidades virtuales de la macroeconomía. Capítulo 5. Freire, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pronunciar nuestro mundo denunciando la perversión del poder político y financiero. Freire y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este capítulo se basa en dos revueltas estudiantiles. La primera, que surgió en México con el movimiento de 1968 y terminó con la muerte del hijo rebelde, y la segunda, originada en la ciudad de Bogotá. La lectura de dos novelas sirven como referente para sintetizar la dialéctica de las posibilidades existenciales. Es decir, el autor se preguntaba cuál era el sentido de su existencia, de las relaciones con el mundo y con quienes le rodeaban. La primera lectura fue La náusea de Sartre, la cual menciona que el otro puede convertirse en una pesadilla, pues siempre te señala con un dedo inquisidor. Te vomita la náusea del absurdo del vivir y del sinsentido histórico, pisoteando y riéndose de tu dignidad, pidiendo tu humanización. La segunda novela fue La peste de Camus, quien, estudiando el absurdo de la condición humana, encontró en el compromiso con la historia un lazo para comprender profundamente el sentido de la existencia. Escobar y Freire ubican la importancia y el compromiso de aprender a leer el mundo de las
las relaciones de opresión, que en el salón de clases las sintetiza en los siguientes puntos. ¿Qué es lo que quiero conocer? La educación es un acto de conocimiento y un acto político. El conocimiento es lucha. El procedimiento educativo es un camino de concientización. Y, por último, la mejor manera de pensar acertadamente es pensar la práctica. De la misma manera, también realizaron un análisis sobre la perversión del poder político, lo cual los impulsó a buscar otros referentes para llegar al fondo de esa perversión. Después de leer novelas y poesías de autores diversos, comprendió que existía una racionalidad inconsciente, la cual sigue y se expresa en la pulsión de muerte, filicidio, fratricidio, parricidio, conducta psicopática, lo que ha denominado como erotismo de tánatos. Por el contrario, es importante dejar que el erotismo de Eros se exprese, convertirlo en encuentro y compromiso social, en memoria histórica. En México surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en el año de 1994, que es un movimiento armado de grupos originarios del sureste mexicano, los cuales se decidieron a luchar contra ese tánatos, en su barbarie hecha la cotidianidad histórica del desprecio, de entre el dolor y la miseria, entre la muerte y la esperanza que se hace lucha. La digna rabia nace como una propuesta de lucha, organización, resistencia, respeto al hermano y a la hermana. Busca detener al tánatos del poder del mal gobierno. En ella se junta la fuerza del coraje, la rabia y la indignación. El pensamiento freiriano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tienen lazos, sueños y utopías que les son propios en su lucha por un mundo donde quepan todos los mundos que somos y donde quienes gobiernan manden obedeciendo. Freire decía que era necesario alzar la palabra, acción ante las infamias del poder político, económico, militar y cultural. El capitalismo es un sistema social, o sea, una forma como en una sociedad están organizadas las cosas y las personas, y quienes tienen y quienes no tienen, y quienes mandan y quienes obedecen. La información es una mercancía que, además de generar ganancias, permite controlar la forma de pensar de la sociedad. En el acto educativo liberador emancipador, una de las principales tareas es la de observar y estudiar la forma como se tergiversa la realidad. El psicótico vive en un mundo interno que está lleno de fantasías paranoicas, delirantes, que le distorsionan su sentido de realidad. En ese mundo psicótico podemos observar actualmente en quienes, siendo gobiernos, están desconectados de la realidad externa. Viven fantaseando cifras macroeconómicas, las cifras de sus ganancias, las cuotas del poder, sus tranzas y sus deseos perversos de control y agresión. Es aquí donde ya no se ve la realidad real, sino que se estimula el libre mercado, las ganancias de la bolsa de valores, el imperio de las transnacionales y de los bancos, y se pierde todo contacto con la realidad real de miseria, destrucción, abandono, opresión, desesperanza de la mayor parte de la población mundial. Pero dicho proceso es planificado perversamente y esconde la manifestación de la conducta psicopática de quienes son poder, que continuamente están agrediendo tanto física como emocionalmente a la sociedad, buscando tergiversar su percepción de la realidad. El imperio no acepta que se desvele su perversión y todo aquel que quiera hacerlo buscando informar, tener, compartir otra percepción de la realidad está condenado a desaparecer. El poder que nos gobierna es el poder de Tánatos y necesitamos anteponer el poder de Eros para defendernos y defender nuestra vida y la del planeta. Capítulo 6. Ética y perversión. En este 6º capítulo, el autor menciona cómo es que entiende el sentido de su existencia, apoyándose en la práctica educativa, en los planteamientos de Paulo Freire y el psicoanálisis social, y la lucha de las resistencias de las comunidades zapatistas,
apoyado en dos personajes, creados por el Submarcos, que son Don Durito de la Lacandona y el Viejo Antonio. Estos personajes cuentan de manera menos cruel la realidad de la guerra. Don Durito es un escarabajo que representa la parte buena de la cultura occidental, sus utopías, sus sueños, el cual se convierte en un caballero andante. Don Durito es quien encabeza la lucha contra el neoliberalismo y por la humanidad. El segundo personaje es el Viejo Antonio. Él representa el encuentro del Submarcos con la cultura indígena. El surgimiento de la lucha zapatista y su propuesta de organización para detener la guerra del exterminio contra la naturaleza y el ser humano es un paso esencial en la historia de la humanidad. Y entender su lucha, su creatividad, su capacidad de convocatoria nacional e internacional permite entender mejor el sentido de una pedagogía freiriana, centrada en la emancipación de las relaciones de opresión. Las clases dominantes rompen cualquier obstáculo que les impida anestesiar la conciencia y manipular a la sociedad a su antojo. Pregonan que no hay por qué hablar de sueños y utopías de justicia social. Para Freire, la ética del mercado bajo, en cuyo imperio vivimos de forma tan dramática, es una de las transgresiones de la ética universal del ser humano. Freire decía: los jóvenes son rebeldes porque son jóvenes. Somos rebeldes por naturaleza. Para ello es necesario educar la rebeldía en el diálogo. La ética se entiende mejor si estudiamos y manejamos la pulsión de vida y la pulsión de muerte, la crueldad y el gozo que por ella experimenta el ser humano, en especial quienes tienen necesidad de poder, quienes no saben manejar su pulsión de poder. En el ser humano existen cosas más dignas de admiración que de desprecio, y esa es la fuerza de esperanza en la lucha, la que hoy con su ejemplo nos enseñan las comunidades zapatistas. La metodología para el rescate de lo cotidiano y la teoría, en sus siglas MRCYT. En la lectura, la desconexión de la teoría con la realidad nos dice que la dicotomía entre enseñar y aprender hace que el estudiante sea objeto y no sujeto de la educación. El silencio de la lucha contra la organización es la resistencia. El imperio del miedo y la violencia que paraliza la fusión de la vida nos representa a Thanatos contra Eros. Thanatos genera la ruptura del tejido social, mientras que Eros nos representa la vida, regida por la ética. La memoria histórica contra la amnesia histórica y la lucha social contra el silencio de la ética. Según la lectura de Freire, los vínculos entre docentes y estudiantes tienen concepto-teoría, con la finalidad de construir el conocimiento, llevando a un vínculo entre concepto, teoría, concepto. Su principal finalidad es la transformación de la práctica, tanto educativa como social, praxis, práctica, praxis. Desde la metodología planteada por Freire, nos dice que este modelo de globalización liberal ha impuesto una sola racionalidad, convertida en la racionalización técnica, que rompe con la razón racional entre texto y contexto, pensar y actuar entre realidad real y realidad virtual. Para nuestros autores, Freire y Slemm, Eros en el aula invita a conocer el erotismo en el aula con esa pasión e imaginación que puede ser poesía seductora y prosa. Eros en el aula está atrapado, al mismo tiempo, en deseos de muerte, Thanatos como negación de la autonomía, miedo a compartir efectos y a comprometerse con una lectura colectiva del mundo para hacer lo nuestro y transformarlo. Nos habla de un contexto más actual, un contexto más personal en el que debemos fusionar, y como pedagogos tenemos el papel de envolver a nuestros alumnos y hacerlos
llegar de manera seductora hacia el conocimiento. La estrategia autoritaria se dio gracias a la campaña casi terrorista de humillación, intimidación y represión por las autoridades, por el bombardeo en Ciclón OTAN en Denver y por la rebeldía como organización y lucha. La conducta psicopática para Freire tiene relación con los alcances y las consecuencias del papel asumido por los medios de difusión al tratar de imponer una sola lectura, o sea, quiere decir una sola vista del contexto en el que estamos. Los verdaderos intenciones contra los jóvenes ocultas tras la pluma y el spot, había logrado permear gran parte de la sociedad para ponerla en contra de los estudiantes y así desmovilizarla. Con la lectura que Freire nos regala, podemos concluir que Eros es vida, mientras que Thanatos es la muerte. Eros, con una acción rebelde y de digna rabia, nos muestra que debemos de luchar siempre por no esconder, sino más bien enseñar con base a nuestra realidad. Thanatos, por el contrario, nos habla de un control agresivo, del capitalismo en el que vivimos y de todo lo que estamos pasando actualmente. Con la lectura podemos concluir que Freire busca una sociedad más justa, que asumir la autonomía de un erotismo para luchar por ser respetado. La pedagogía es una convocatoria al enamoramiento, pues nos hace sentir la pasión de vivir, desconectarnos del mundo. Un ejemplo en el aula son los profesores educativos, que debemos enganchar a los estudiantes a un conocimiento que dé sentido a la vida, y no solo enseñar por enseñar. Los procesos educativos, la transmisión de conocimiento debe ir direccionada a iluminar nuestra memoria en nuestra práctica educativa y social. La educación es la mejor manera de pensar en la práctica.